7 de abril del 2024. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio de nada lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con mucho valor, y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido, y lo ponían a pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno, según lo necesitaba. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser amor, también el que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y todo lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino que el que cree en que Jesús es Hijo de Dios? Este es el que vino por agua y la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre, y el Espíritu en quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo aquí, tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Por qué me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Palabra del Señor. La misericordia del Señor. En este segundo domingo de Pascua recibe varios nombres. Menciono los más conocidos. El primero, Domingo de Santo Tomás, porque hoy se proclama el Evangelio de la incredulidad y de la posterior confesión de este apóstol. Domingo de la octava, pues hoy termina la octava de Pascua. El mismo texto del Evangelio hace mención a la octava, cuando dice que Jesús se volvió a aparecer a sus discípulos en el cenáculo, 8 días después del primer día de la semana. Se conoce también como el Domingo de la Divina Misericordia. Fue instituido por San Juan Pablo II, conforme a las revelaciones de Jesús
a la santa polaca Faustina Kowalska. El Señor pedía a esta religiosa que se consagrara el primer domingo después de la Pascua a la devoción de la Divina Misericordia, que actualmente, gracias a la reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II, coincide con este segundo domingo de Pascua. El cuarto nombre, como se le conocía, es el de Dominica Inhabilis, que probablemente en su nombre más antiguo. Su nombre más completo en latín es In Albis Vestibus Depositis. Se presentó Jesús en medio de ellos. El resucitado viene a su comunidad y se pone en medio, al centro de la comunidad reunida en su nombre, en medio de su iglesia. Jesús resucitado estaba ahí y no la abandonará jamás. Quiere quedarse con nosotros porque quiere que estemos con Él para siempre. Jesús, estando entregando los dones del Espíritu Santo, la paz, la misión, el poder de perdonar los pecados, la entrega gratuitamente a su iglesia, sin pedir permiso ni la opinión de nadie. Estos dones los encomienda a una comunidad encerrada en el aposento superior por medio de los judíos. No los entrega a héroes ni a superhombres, sino a un grupo de hombres y mujeres que tienen un solo mérito: no haberse dispersado. Al anochecer del día de la resurrección, la liturgia eucarística de este segundo domingo de Pascua ofrece a nuestra reflexión la historia narrada por el evangelista Juan sobre la resurrección de Cristo. El miedo desaparece de inmediato por la presencia del resucitado. Es el lugar donde habían refugiado los discípulos para evitar las represalias de los judíos. Entra Jesús mientras las puertas permanecen cerradas y les entrega el don de la paz. Su paz entra y su presencia no produce perturbación, sino alegría. La resurrección de Cristo es verdaderamente un misterio, el gran misterio del viviente que se revela en el cuerpo transfigurado, manteniendo los signos de la pasión, signos importantes que lo identificarán siempre. El evangelista por 2 veces lo menciona. Les mostró las manos y el costado. Tomás, mete aquí su dedo y mira mis manos, extiende tu mano y ponla en mi costado. 8 días después, y Tomás estaba con ellos. Así describe San Juan el ausente en el primer día después del sábado, a este apóstol, cuya primera actitud fue la de incredulidad, y que ahora está frente al resucitado. Jesús lo invita a contemplarlo, a través de los signos de su pasión y muerte. Pon aquí tus dedos, y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, el que no había creído, el que había desconfiado del testimonio de sus compañeros, no se atreve a tocar al resucitado, sino que se arrodilla ante él para adorarlo y exclamar: Señor mío y Dios mío. El hebreo reserva estos 2 nombres solo para Dios. Aquí Tomás lo aplica a Jesús. Estamos ante la más alta confesión de fe en Jesús, en todo el Nuevo Testamento. Tomás no ha tenido necesidad de meter su dedo, pero tenía que comprobar con sus propios ojos. Podemos decir que gracias a este apóstol, Jesús puede pronunciar la última bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los Hechos de los Apóstoles nos describe la vida de la primera comunidad cristiana. Se pone el énfasis de la convivencia fraterna, en la asiduidad de la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan. Pensando en nuestras liturgias dominicales, es fácil dejarse llevar por un sentimiento de consternación, cuando no de verdadero desaliento. Qué lejanas están nuestras comunidades de aquella de los primeros tiempos. En la primera carta de Pedro, nos brinda una catequesis sencilla sobre el bautismo. Nos dice: quien cree en Jesús resucitado de entre los muertos es regenerado en el agua de este sacramento. El bautismo nos pone en el camino de la salvación eterna, cuya meta se alcanzará con la última manifestación del Señor, a quien amamos sin haber visto. El mundo de hoy nos espera de nosotros cristianos, que manifestemos con obras esta fe que proclamamos.